Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Elçin Sangu y Bar Arduk, dos nombres que al sonar juntos provocan un terremoto emocional entre los fans. Y esta vez, una simple escena de una nueva serie ha levantado sospechas de que el corazón de Elçin podría estar hablando directamente a Bar, con palabras no dichas pero que se sienten como un grito desde el alma. La escena en cuestión tuvo lugar en el segundo episodio de la nueva serie protagonizada por Elçin. En ella, su personaje, visiblemente vulnerable y con la voz entrecortada, dice, hay cosas que uno no olvida, aunque el tiempo pase. Algunas miradas se quedan clavadas en el alma. Esta frase, pronunciada mientras sostenía una fotografía antigua, ha hecho explotar las redes. Miles de comentarios inundaron las plataformas digitales, relacionando inmediatamente esas palabras con una etapa muy concreta, su relación pasada con Bar Arduk. Y es que nadie ha podido olvidar la química que ambos compartieron en pantalla y fuera de ella. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación amorosa, las miradas cálidas, los gestos cómplices y los silencios significativos siempre hablaron por ellos. Por eso, esta escena, aparentemente inocente, ha sido vista por muchos como un mensaje cifrado. Un tuit viral decía, Elçin no actuó, habló desde el corazón. Eso era para Bar, y todos lo sabemos. Otro fan comentó, no es casualidad que usara esa frase. Es algo que ella necesitaba decir, aunque sea a través de un personaje. Días después, durante una entrevista promocional, Elçin fue cuestionada sobre esa escena. Su respuesta fue breve pero poderosa, hay frases que tocan fibras, incluso para los actores. A veces, la ficción y la realidad se cruzan sin querer. Esa respuesta, lejos de calmar las aguas, avivó más el fuego. Por otro lado, Bar no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, pero ha dado me gusta a varias publicaciones en Instagram relacionadas con la escena. Entre ellas, una imagen editada por un fan que muestra la escena de Elçin junto a una foto de ambos durante el rodaje de su famosa serie compartida. Los seguidores interpretaron este gesto como una señal de que él también ha recibido el mensaje. Una fuente cercana al entorno de Bar reveló, él vio la escena. No dijo mucho, pero se quedó en silencio durante unos minutos. Luego sonrió. Y todos en la sala sabíamos lo que eso significaba. En otro momento de la serie, el personaje de Elçin le susurra a otro, algunas historias merecen una segunda oportunidad, aunque sea en otro tiempo, en otro lugar. Esta frase también fue tomada como un guiño a su historia con Bar. En redes, un comentario arrasó con miles de likes, si esto no es una declaración indirecta, no sé qué más esperar. Elçin está gritando con sutileza. En medio de toda esta agitación, se filtró información de que Bar y Elçin habrían coincidido recientemente en un evento privado. Según testigos, hablaron durante varios minutos, sonriendo y con un lenguaje corporal que denotaba comodidad y complicidad. Un invitado aseguró, se notaba que no era una charla superficial. Había algo más, una tensión bonita. La especulación creció aún más cuando, unas horas después de ese evento, Elçin publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram con una imagen de un atardecer y una sola palabra, renacer. Aunque no mencionó a nadie ni dio más detalles, la sincronía temporal con su encuentro con Bar desató una nueva ola de teorías entre los seguidores. ¿Era una metáfora de un nuevo comienzo con él? ¿O simplemente una reflexión personal? Por su parte, Bar compartió en sus redes una playlist titulada Historias no contadas, que incluía temas melancólicos sobre segundas oportunidades y amores que nunca se olvidan. Uno de los temas, Volver a empezar, de un artista local, contenía la línea, aunque el tiempo pase, hay rostros que el alma nunca suelta. Los fans, por supuesto, no lo dejaron pasar y comenzaron a conectar puntos.
Un foro de admiradores abrió un hilo titulado Las señales son claras, donde analizaron cada movimiento, cada palabra, cada publicación de ambos. Uno de los mensajes más destacados decía, esto ya no es coincidencia. Estamos viendo una historia de amor que intenta reescribirse frente a nuestros ojos, pero con mucho cuidado, con pasos medidos, con heridas que aún no han sanado del todo. La prensa también comenzó a husmear. Varios reporteros intentaron acercarse a los actores para obtener alguna confirmación. Durante una rueda de prensa de su serie, a Elsin le preguntaron directamente si estaba en contacto con Barr. Su respuesta fue tan ambigua como potente: a veces, la vida te cruza con personas que nunca se van del todo. Y eso no siempre necesita explicarse. Barr, por su lado, fue interceptado por paparazzi mientras salía de un restaurante en Bebek. Ante la pregunta ¿volverías a trabajar con Elsin?, su respuesta fue inmediata: siempre. Con ella todo fluye, en la pantalla y más allá. La frase "y más allá" fue analizada hasta el cansancio por los medios y fans, quienes la tomaron como una pista directa de que entre ellos aún hay algo latente. Las redes sociales, como era de esperarse, explotaron con montajes, teorías y hasta peticiones de una nueva serie juntos. Incluso algunos internautas crearon tráilers ficticios imaginando un reencuentro actoral cargado de drama y romance, que acumularon miles de visualizaciones en pocas horas. En medio de todo este revuelo emocional, una periodista especializada en farándula lanzó un comentario que dejó a todos pensando: cuando dos personas comparten una conexión tan fuerte, el universo siempre encuentra formas de reunirlas. Puede ser a través del arte, de una frase, de una canción o de una mirada. Y eso es lo que está ocurriendo con Elsin y Barr. ¿Estamos ante una reconciliación silenciosa o simplemente ante una oleada de nostalgia disfrazada de ficción? Lo cierto es que esta historia, lejos de apagarse, parece estar renaciendo con más fuerza, alimentada por gestos sutiles, declaraciones calculadas y una complicidad que nunca se extinguió del todo. Algunas historias no necesitan un final, solo una pausa, dijo el personaje de Elsin en el último capítulo emitido. Y esa línea, casi como una firma invisible, ha sido tomada por muchos como un reflejo de su propia narrativa personal. Una narrativa que, tal vez, aún tiene capítulos por escribir. Comenten abajo sus teorías, y no olviden suscribirse para no perderse los próximos videos con todos los detalles. Nos leemos en los comentarios.